Listo, vamos para allá. Ya saben que si les resulta cómodo, ahora que vamos a compartir pantalla, de hecho yo lo voy a hacer, pueden cerrar cámara y eso mejora mucho el rendimiento del ancho de banda. Sí. ¿Está? Bueno. Buenas tardes, profe, ¿se me escucha? Perfectamente, todo suyo. Empezamos, profe. ¿Perdón? ¿Empezamos? Cuando ustedes quieran, exactamente. Bien. Bueno, empiezo yo. A nosotras, bueno, nos tocó la educación en el periodo de organización y consolidación del Estado. Bueno, voy a empezar a nombrar algunos sujetos e ideas que intervinieron en el terreno educativo durante este periodo. Para empezar, el principal fue Sarmiento, que él ha sido un personaje central en la historia de la educación, en tanto en la trama política cultural nacional, incluso después de su muerte. Él creó una obra llamada Facundo, que en él se basaban los pensamientos pedagógicos. Esta era una obra capital para es una obra capital para la cultura argentina, no solo por su potencia de sus representaciones, sino porque desde la aparición de esta obra, las tradiciones políticas y educativas se vieron interpeladas por las ideas de Sarmiento. Luego de la batalla de Caseros, el desplazamiento de Rosa, Sarmiento no tarda en identificar a la educación pública como la partera de la nación. En 1849, él publica La Educación Popular, donde en su informe la caracterizó como una institución moderna, porque le permitía garantizar el cumplimiento de un derecho común para todos los hombres. Para él la educación era un modo de acceder a la ciudadanía y también una preparación para la participación política. En fin, él optaba por una educación básica, primaria. Él también, aparte, para él el cambio social era la condición para el progreso. Aparte de esto, él también estaba preocupado por constituir sujetos productivos y consumidores. Había que consolidar el mercado interno y para eso se necesitaba sujetos alfabetizados. Durante su presidencia, en 1873, la provincia de Buenos Aires sancionó su constitución. Cami, ¿Qué, profe? perdón que te interrumpo un segundo. Sí. Fíjate que es bien interesante la figura de Sarmiento, porque, Sí. digamos, ya desde su oposición a Rosas toma la educación como Sí. una herramienta clave, ¿no? Y después, obviamente, cuando Sí. triunfa el unitarismo y triunfa el liberalismo, él tiene todas las herramientas, primero como presidente y después como ministro. Bueno, no era la figura de ministro, no era, no me voy a acordar, en algún momento fue supervisor de escuelas y demás. Tiene todas las herramientas para llevar a cabo o concretar estos proyectos que él durante tantos años fue gestando, ¿no? La escucho cortada, profe. ¿Todos me escuchan cortado? No, ahora la escucho bien. Bueno, Estaba súper cortada anteriormente. está bien. Lo que decía para todas es que me parece interesante mirar la figura de Sarmiento, como ya desde la oposición a Rosas veía la educación como esa herramienta de cambio y transformación, y que una vez que el unitarismo triunfa con el triunfo de Mitre, él tiene todas las posibilidades, por así decirlo, de ir concretando ese proyecto, ¿no? Bueno, y de hecho va a ser ¿cómo podríamos decir? La gran pasión de Sarmiento de poder concretar estos proyectos que tenían que ver con la educación.
Yo lo que no sé, Vane, Cami, Vane, me quedé con la primera filmina, capaz que ya tendría que estar pasando a la segunda, ¿o no? Sí, ya hace rato, profe, va a tener que estar en Sarmiento. Perdón, yo me recolgué. Ahí está lo de Sarmiento, Sí. bien, No, perfecto, dale. este es el primer capítulo que Sí, estoy dando, es sobre las ideas. Después en el capítulo siguiente se funda la Escuela Paraná y demás, pero ya van a dar mis bueno, compañeras eso. listo. Bueno, entonces vuelvo a la segunda. Yo me Perdón, había yo me colgué de quedado. pasarla. Después cuando miré en la miniatura me di cuenta que ahí estaban de lo que vos estabas hablando. Listo. Bien, profe. Bueno, decía que, bueno, durante su presidencia, en 1873, la provincia de Buenos Aires sanciona su constitución, donde en ella se ordenaba dictar una ley para organizar la educación común, garantizando para que sea gratuita y obligatoria. En todo esto, otro que también se nombraba, que tuvo una participación política pedagógica muy importante, era Marc Sastre, que con la educación popular de Sarmiento, Sastre publicó Anagnosia, que es un método para enseñar a leer y escribir en pocos días. Era un manual de enseñanza y aprendizaje de la lectura. Ese manual se implementó por primera vez en 1845 en el Colegio Republicano de Buenos Aires. Él consideraba que la instrucción primaria era indispensable para el progreso de la civilización moderna. Él también introdujo una preocupación este, vinculada a lo que es la salud y el orden estético. Dice que la enseñanza debía darse en espacios higiénicos, grandes, iluminados, y bueno, disciplina y orden fueron centrales en la concepción educativa de él. Y él no estaba solo, sino que también estaba con José Manuel Estrada, que él también hizo su aporte, y una de sus ideas era que, bueno, él sostenía que los agentes naturales de la educación eran los padres. Para él, la educación del espíritu concibe al hombre como una fuerza individual que atiende a su inteligencia, su sensibilidad y su energía. Para lograr la educación moral se requería de la preparación que da la educación informativa. Y La para cumplir con diferencia, su perdón, propósito, él incluía la doctrina religiosa, en lo que se basaba la que educación moral. Cami, Él en su chicas, la propuesta diferencia entre, presenta, sí, profe, claro, que ahí está bien marcada la diferencia entre Estrada y Sarmiento, porque Sarmiento pide la laicidad y Estrada sí, sigue defendiendo la educación religiosa como sinónimo de educación moral. claro. ¿Sí? Que esos van a ser los debates de ¿Cómo? 1884 cuando se vaya a sancionar la ley, esos son los debates sobre Claro, entre la laicidad o iglesia educación y el religiosa. Estado, ¿que no? Exacto. Bien. Claro. Bueno, él en su propuesta presenta una escuela infantil mixta por 2 años y seguida de eso también presenta la escuela primaria elemental, que también estaba dividida por sexos, que también dura 2 años. Él afirmaba que los maestros debían ser formados en las escuelas normales y que no solo enseñen conocimientos científicos, sino que también vea la vocación que tienen como maestros. Sí, es como dice usted, optaba mucho por lo religioso. Y bueno, acá también entraba en cuestión lo que sería el género, donde, bueno, a través de la educación entran las mujeres. La principal actora de esto era Juana Manso. A través de la educación, las mujeres encontrarían una posición para tornarse visibles y para Cami, plantear su lugar en el mundo. Bueno, Juana Manso fue una de las, bueno, como le decía, una de las actoras que sale acá sobre el tema del género. sí. Ella colaboró con la Sociedad de Beneficencia, también organizó el Ateneo de Señoritas, que se dio en su propia casa, donde enseñaba a jóvenes y señoras lectura, gramática, francés, piano, entre otras cosas. Cami, Ella impulsó también la creación de jardines de infantes
y la enseñanza gradual y la utilización del juego como herramienta para la enseñanza. También dirigió la primera escuela mixta que había creado Sarmiento en 1859, y Sarmiento con ella coincidía Sarmiento en la necesidad de contratar maestras en Estados Unidos para la formación de docentes en la Argentina. Que bueno, ¿Cami? para ella esas mujeres fueron formadoras de docentes como Juana Manso. Y eran ellas quienes decían que la educación era la herramienta moderna capaz de emancipar a los sujetos. Y ¿Cami? A mí se te corta mucho. ya tendría que haber pasado. Sí, yo también vale, escuchaba cortada es que mi internet no anda bien. Bueno, Cami, quiero contarte una cosa. Desde que yo dicto esta materia, Sí, nosotros con las compañeras venimos haciendo toda una militancia por Juana Manso. Juana Manso es súper importante para las chicas que ya han cursado esta materia. Sí. Y esto se los digo para todas las que no, las que están cursando por primera vez. Acá somos mansistas, juanistas, pero a morir somos juanistas, ¿no? Así que esto es clave, les digo, Sí, me llamó la investiguen, atención profundicen que la vida en de la Juana PESA que le Manso. decían Juana la loca. Juana la loca. Profundicen la vida de Juana Manso, es consigna de materia. Sí. Somos juanistas a morir aquí en esta materia y yo les diría que en el instituto somos juanistas a morir. ¿Podés seguir, Cami? Sí, profe. ¿Dónde me había quedado? Así con Juana Manso. Y terminaba ahí. Después también lo nombraba a Amadeo Jacques. Amadeo Jacques, sí. Jacques, claro. Que bueno, él había conocido a Sarmiento en Francia y había tomado contacto con algunos de sus trabajos, que fueron reseñados en las revistas La Liberté de Penser, en la que Amadeo, le voy a decir, colaboraba. Él desde 1858 estuvo al frente del colegio y de la Escuela Primaria Central de San Miguel Tucumán. En 1860 renunció y se trasladó a Buenos Aires, donde Mitre ya era presidente de la Argentina. Y en 1863 promulgó el decreto de creación del Colegio Nacional sobre la base del antiguo Colegio de Ciencias Morales. El objetivo que tenía era desarrollar los estudios preparatorios para la universidad. Usted dígame si se me escucha cortado, porque acá Yo corre te un poco de escucho, viento Cami. y dijeron que el internet iba a andar medio mal. Y bueno, ese mismo año Mitre contrató a Amadeo como director de estudios del Colegio Nacional de Buenos Aires, bueno, donde su modo de enseñar quedaron registrados en una novela que se llamaba Juvenilla, escrita por uno de sus alumnos. Él era, en 1865, él presentó una memoria a la comisión que se encargaría a elaborar un plan de instrucción pública general y universitaria. Yo no entendí bien el objetivo que él tenía, profe, o sea, más allá de que era implementar también el tema de los idiomas y demás, pero no entendí bien a qué educación él Básicamente lo que apuntaba. están promoviendo es la modernización de los sistemas. Claro, bueno, y bueno, él también apuntaba al tema de los idiomas, que leer bien, comprender aquello que se lee formaba parte del itinerario que los alumnos debían recorrer el camino hacia la ciudadanía.
que bueno, que esa era una preocupación en la que se enlazaba, bueno, Sarmiento, Sastre y los anteriores que nombré, más allá de las diferencias que los distinguen. Y eso es todo. ¿Quién sigue, chicas? Yo, profesora, ¿me escucha? Perfectamente. Bien, profe. A mí me tocó la lección número 6, el oficio de enseñar, una cuestión de Estado. Con Sarmiento surgen las primeras escuelas. Él quería una república de ciudadanos civilizados. Por eso en su proyecto de nación, la educación era un pilar fundamental. También su propuesta apuntaba a que tanto los niños pobres como ricos se civilizaran bajo los mismos métodos. Por eso es que ahí en la imagen también aparece ahí la civilización. Sarmiento consideraba que la educación cumpliría un rol armonizador en las diferentes regiones de un país que había estado fragmentado desde la independencia. Por eso, en su proyecto de nación, la educación era un pilar fundamental. Esto también lo había visto de primera mano en los Estados Unidos, cuando fue embajador argentino durante un par de años en la presidencia de Bartolomé Mitre. Profe, ahí yo estuve, como que leí que Sarmiento como que dejó una huella él en los Estados Unidos, porque se dice que al lado del School English hay un monumento de él. Entonces, quizás él, lo mismo que él hizo acá en la Argentina, quizás lo hizo en los Estados Unidos, y él plasmó sus ideas allá porque también tuvo muy buena relación con el prestigioso educador Horace Mann y su esposa Mary. Exacto, de allí fueron muy que él amigos de trae él. a las... Sí, sí. Y de ahí que él trae las primeras maestras a la Argentina para después él fundar durante su presidencia la primera escuela del Paraná. Se dice que él trajo 67 maestras. Entre ellos había 2 hombres. Algunas de ellas hablaban español, otras no. Otras hablaban inglés. Bien. Hubo un contexto histórico que marcó, digamos, que tuvo un gran significado en el río Paraná, porque es ahí donde se crea la primera escuela de Paraná. Se dice que, bueno, en realidad está en la historia argentina que hubo acontecimientos que sucedieron en el margen donde se creó la escuela del Paraná, como ser la imagen del Belgrano y sus baterías izando la bandera en Rosario, o los conflictos entre Buenos Aires y el litoral. Estos, digamos, fueron algunos sucesos que marcaron y en ese mismo lugar fue donde se creó la primera escuela. Bien, a través de la educación se podría gestar un nuevo orden social. Se decía que ya no con las armas, sino con la educación. Después también se creó la primera escuela de Paraná en 1870. Sarmiento empezó su presidencia en 1868. O sea que la escuela fue creada 2 años después de su presidencia. El primer lugar donde se asentó una escuela normal fue en la ciudad de Paraná. Esta institución tomó como modelo a las escuelas de la Unión Norteamericana y fue el espacio privilegiado de formación del magisterio. Sarmiento tuvo razones para crear esa escuela ahí en el Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Sarmiento creía que las escuelas normales debían establecerse en pequeñas ciudades para que los docentes formados no se dedicasen después a tareas lucrativas o decidieran continuar sus estudios universitarios, abandonando el magisterio. Exacto. El presidente Sarmiento logró también la sanción de la ley que autorizaba la creación de las escuelas normales nacionales.
Entonces, en 1870, él decreta la creación de la primera escuela normal de Paraná. Y ese establecimiento funcionaría en un edificio construido en 1854, donde se emplazaba la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina. En su etapa inaugural también el gobierno nacional dispuso 70 becas para estudiantes de colegios nacionales del interior que quisieran convertirse en maestros. A cambio se les requería ejercer la docencia por al menos 6 años. Fíjese, profe, cómo esto marca un antes y un después, ¿no? En la historia, porque hoy nosotros estamos estudiando para maestras jardineras y lo estamos haciendo en una institución pública. Claro, además Juana Manso y Sarmiento, Juana Manso va a trabajar mucho por la educación del nivel inicial. Sí, profe, ella y también Sara Eccleston, puede ser profe, que ella, que vino, dice, con sus maletas cargadas cuando Sarmiento trajo el modelo ese para implementarlo acá en la Argentina. Exactamente. La escena clave de la historia de la educación argentina sería la formación de maestros y maestras normales, impulsada y dirigida desde el Estado Nacional. Es decir, que esto viene desde raíz, digamos, viene desde Sarmiento. Entonces, como que uno también debería ver, o sea, el monumento bien merecido que él tiene, ¿no? Por haber marcado eso en la historia. Y también creo que en la ciudad de Salta hay una escuela normal que también funciona como magisterio y creo que también es característica, ¿no? Uh-huh. Los maestros normales han sido piezas fundamentales en la conformación y el desarrollo del sistema educativo argentino. A través de ellos se desplegó su acción educadora desde los grandes centros urbanos hasta las regiones más alejadas de los lugares en los que se fraguaba la vida política de la Argentina. Es decir, que a partir de la Escuela Normal de 1870, después se expande por todo el país hasta 1900. La intervención del normalismo en la sociedad también se vio potenciada por el Estado, que impuso a la educación como parte de su estrategia para favorecer la construcción de un nuevo orden social. Fueron ellos, en tanto agentes estatales, quienes codificaron y ordenaron y moldearon las instituciones escolares y a sus sujetos. También estuve leyendo, profe, que las maestras norteamericanas no eran bien vistas por los criollos. Decían que a ellos no les gustaba mucho que ellas se saquen fotos, se maquillen, y como que no la miraban con buenos ojos, o sea, existía ese perjuicio. Bueno, pasaron por allí, por la escuela normal, maestras estadounidenses, como lo había nombrado hace un momento, también que se adaptaron y acompañaron el proyecto político educativo impulsado por Sarmiento. Las primeras generaciones de maestros recuperarían como herencia ese proyecto inicial, porque digamos, la escuela estaba abierta, era mixta, era para hombres y para mujeres. El magisterio duraba 4 años, ingresaban mayores de 16 años que tenían que tener intachable moral, buena salud y aprobar un examen sobre la lectura, escritura, aritmética y geografía. Los maestros y las maestras normales fueron nombrados como funcionarios del Estado Nacional. Los docentes, digamos, eran el brazo ideológico para instalar y naturalizar un orden político conservador, porque antes, digamos, la mujer no participaba o sea, no tendría que estar en la educación porque era de la casa, y la educación más se basaba en la religión. La mujer no era partícipe, y aquí la mujer es partícipe porque también leí, profe, que había, los hombres decía que cobraban 800 pesos y las mujeres maestras 500, y estaban, y ellas igual trabajaban y ejercían la docencia. Entonces por eso es que Sarmiento también prefirió a las maestras de sexo femenino.
Bueno, a través de ellos el Estado desplegó su acción educativa y contribuyeron a la construcción de un nuevo orden social. En las escuelas normales también se configuró un discurso pedagógico que se difundió hacia el conjunto del sistema educativo. Este discurso no era solo un dicho y escrito, sino que también un conjunto de ideas y prácticas capaces de organizar un determinado sentido, una forma de entender y de intervenir en el mundo. A partir de su matriz fundacional, como le dije hace un momento, el normalismo se extendió con decisión y fuerza por el territorio nacional. Las maestras norteamericanas, las primeras camadas de egresados de las escuelas normales, los inspectores nacionales fueron activos difusores de la alfabetización y de la cultura normalista. 25 años después de la creación de la primera escuela en Paraná, las normales se multiplicaron llegando a 38 en el año 1896. Eso es todo, profe. Bien. Bueno, profe, con respecto a la organización del sistema educativo, la organización legal del sistema educativo tiene lugar entre dos grandes acontecimientos, que es entre 1853, que es la Batalla de Caseros, y la conmemoración del centenario de la independencia en 1910. Pero Bien. específicamente, entre 1875 y 1905, se sentaron las bases legales que regulan la educación pública hasta la primera mitad del siglo XX. Esto permite el surgimiento, ¿no?, del Estado Nacional, y el objetivo principal de las autoridades era principalmente formar, ¿no?, a ciudadanos acordes al nuevo orden político que estaba atravesando el país. Y para ello era necesario un corpus legal que regulara las acciones educativas y que regulara las acciones educativas en todo el territorio nacional. En 1875 se sanciona la ley 888 de educación común de la provincia de Buenos Aires, pero hasta ese entonces cada provincia se regulaba con su propio corpus legal que regulaba las acciones educativas, y para justamente el surgimiento de este Estado Nacional que tanto se buscaba, era necesario una ley común que regulara en todo el territorio nacional. Entonces, en 1882 se convoca a un Congreso Nacional, a un Congreso Pedagógico, justamente para que subsanara, ¿no?, ese vacío legal que existía. De este Congreso Pedagógico, el resultado de este proceso es, ¿no?, la sanción de la Ley 1420. En este Congreso asisten maestros, tanto delegados, tanto nacionales como internacionales, también maestros, maestras y maestros del interior. Tanto sobre las maestras y los maestros del interior había mucho prejuicio, porque se consideraba primero que las mujeres no estaban en las alturas de los tiempos, decían, al igual que los maestros del interior, porque consideraban que tenían poco conocimiento científico y que poco podían aportar. Pero bueno, las maestras, Sarmiento aporta este dato, que las maestras tuvieron una fuerte fundamentación, una sólida fundamentación, ellas defendían la educación laica, y que dejó, ¿no?, muy bien paradas, digamos, las maestras y también a los maestros del interior. Los principales focos de debates en este congreso fueron justamente la educación laica, también la coeducación de los sexos, porque habían algunos que argumentaban que se debía separar, ¿no?, varones por las mañanas, mujeres por las tardes, mujeres por la tarde, y también que los maestros debían ser del mismo sexo. Y otro foco de conflicto y de debate fue el establecer escuelas dependiendo de la clase social u origen social de los alumnos. Finalmente, el 8 de julio de 1884,
se sanciona la ley 1420, una ley común, laica, gratuita y obligatoria, que, bueno, principalmente alcanza todo el territorio nacional, establece la obligatoriedad y por tanto también la gratuidad. Educación laica, se estableció que religión se dictara o antes o después de clases, se estableció las clases mixtas y se resaltó el valor de las mujeres como educadora también. La libertad de enseñanza también, los padres podrían elegir a qué escuela quería mandar a sus hijos, qué educación quería. Si, por ejemplo, querían mandarlos a una escuela particular, podían. Y también se promovió el establecimiento de escuela para adultos y las escuelas ambulantes, ¿no? Las escuelas ambulantes que se le proveía al maestro de algún carromato, dice que supongo que es como un carro, que donde ellos podían colocar todos sus útiles y dirigirse a aquellos lugares donde no existía una escuela. Exactamente, es eso que vos estás diciendo, es ¿cómo te puedo decir? Un carro tirado por bueyes o por bicicleta más adelante, donde se traslada todo el material didáctico. Sí, sí. Bueno, esas fueron las principales características de la ley 1420. Luego se realiza un censo escolar para determinar cuál era el escenario educativo para 1884, y se determina que del 100% de los niños en edad escolar, solamente el 29% de los niños asistían a escuelas. Y la mayoría de esos 29% eran niños que pertenecían a la provincia de Buenos Aires y capital. Por ejemplo, en Capital en Buenos Aires había 425 escuelas y 740 maestros, mientras que en Salta había solo 92 escuelas, 148 maestros. Claro, no es que va a ser un desarrollo así tan parejo, ¿cómo sería? Homogéneo, ¿no? Homogéneo, sí. Claro, o sea, claramente se ve un desarrollo desigual de la educación. Total. Los recursos no son los mismos. Exactamente. O sea, usted póngase a pensar que esta desigualdad de recursos viene desde 1810. Sí. Y ahora solamente se profundiza porque tiene que ver básicamente con la educación. Exacto. Gracias. Entonces no se necesitaba la intervención del Estado Nacional en la jurisdicción provincial. Para 1905, el senador de Buenos Aires, que era Manuel Laínez, propone un proyecto de ley, que es la ley Laínez 4874. Esta ley que otorga al Congreso Nacional de Educación la facultad de crear escuelas primarias en las provincias y en cada rincón donde no hubiese una, ¿no? Esta ley tiene una gran injerencia, ¿no? en el sistema educativo argentino, porque el número de escuelas crece notablemente. Claro, es como un complemento, ¿verdad? De la ley 1420. Sí. Después de 30 años de la ley Laínez, por ejemplo, en Salta había 76 escuelas provinciales y 211 a través de la ley Laínez, o sea que crece muchísimo la cantidad de escuelas. Algunos datos que también dice Arati Mariño, que se habían creado escuelas donde había una, ¿no? Ya, pero bueno, esos son como dichos de la época. Incompatibilidades como las de ahora. Sí, exactamente. Bueno, esto fue más o menos el periodo fundacional del sistema educativo. Eso fue todo, profe. Perfecto. Hola, profe, creo que ahora sigo yo. Bueno. Sí, sigo yo. Bueno, yo tengo el capítulo 5 de Solari, que es la educación en el primer periodo de la Organización Nacional de 1852 a 1862. Bueno, después de la batalla de Caseros, la tiranía de Juan Manuel de Rosas dejó destrozada, digámoslo así, todo lo que tenía que ver con la educación, con las escuelas. Así que por eso Juan Bautista Alberdi, él lanza un libro que se llamaba Bases, que lo cual decía que la
¿Me escucha, profe, o no? ¿Sí? No sé. Ah, perdón, es que se me va la señal por eso. No, se te Cualquier escucha cosa me avisa. perfecto. Ok, bueno. Dice que la Constitución a dictarse debía partir de la situación del país cuya independencia estaba asegurada. Por tanto, no debía cesar al país a la acción civilizadora de Europa. Por ello, era preciso que la Constitución a dictarse propusiera fines de más conveniente para nuestro país. Es decir, que Alberdi lo que aseguren el engrandecimiento material y moral de nuestro país. Y al hacerlo, olvidaron que más que introducción, nuestro pueblo necesitaba educación, que no se logra con la creación de establecimientos educativos, sino se opera por la acción espontánea de las cosas. Es decir, que él más que todo planteaba que no necesitaba que se construyera en sí instituciones, sino que haya quien enseñe a los niños en ese caso, porque como ya dije antes, Juan Manuel de Rosas dejó destrozado todo lo que es la institución, dejó de construir las escuelas y todo eso. O sea que la acción civilizadora de Europa fue considerada por Alberdi como el medio esencial de educación requerido por nuestro país. De ahí sus afines por formar la inmigración europea. Es decir, él decía que gobernar es poblar. Estas ideas justifican la fervorosa defensa que hizo Alberdi de la inmigración proveniente por el pueblo civilizador. Por ella educarían a nuestro pueblo. Después, otra de las cosas que él plantea sobre las acciones educacionales en el estado de Buenos Aires es la reorganización de la enseñanza. Vencida la tiranía de la batalla de Caseros, surgió una preocupación fundamental en el orden educativo. Pocos fueron los progresos educativos, pues habla que Sarmiento comenzó a actuar la educación, se debatió en medio de mayor... No te escucho. No sé qué pasó. Yo no escucho, chicas, ¿ustedes escuchan? No, profe. ¿Qué pasó? No, profe. ¿Se cortó, no? ¿Se desconectó, puede ser? Me parece que sí, porque Sí, quedó profe, parece que se enmudecida. desconectó. Bueno, vuelvo a Sí. compartir pantalla y continúen ustedes, las del grupo, no sé cómo lo tienen armado. A ver, espérenme, ahí está, estoy de nuevo. Ahí estoy, listo. Bueno, yo voy a hablar de algunas ideas que tenía Alberdi en cuanto a la educación. Alberdi decía que la educación era un medio más propio para salir de un lazo que se encontraban en las provincias. Decía que la instrucción se debía dar a los pueblos más constituidos y no a nosotros que recién nos estamos formando. Y también decía que nuestro pueblo, antes de ser instituido, debía ser formado en cuanto a la educación, porque no va a servir de nada y más que nada va a ser perjudicial, porque decía de qué desea el hombre saber leer si se va a involucrar, por ejemplo, en una política que ni él mismo conocía.
También decía que la única solución para esto era la inmigración, y en el modelo de inmigración en que él se centraba era en la Europa, que decía que los inmigrantes nosotros íbamos a abrir su hábito y ellos nos van a civilizar y bien educar, y también involucrarnos en el trabajo, en la actividad industrial. Decía que los jóvenes se debían educar en la vida industrial porque el único medio para encaminar a la juventud al orden, y también la industria era el único medio de moralización. Ahí avisó Leticia que se le cayó la señal. Él no perdió la fe en eso de que Europa era el único modelo a seguir, y tanto Alberto como Sarmiento decían que la inmigración era el único medio de progreso del país, que y ver que nuestra población crezca y vamos a ser más civilizados. El idea de Sarmiento era o sea, Alberti no estaba de acuerdo con Sarmiento. Pensaba en que la única capacidad de transformación de la sociedad era la educación. Alberti decía que toda enseñanza, solamente las costumbres, que eran nuestras costumbres y los hechos que nosotros poseíamos. También señalaba que la instrucción primaria no era primordial. Y después Sarmiento señalaba que, o sea, él quería que expanda la educación, y quería escuelas que decían la única solución a nuestros problemas. La idea que tenía Sarmiento se basa en dos conceptos, que era la educación popular e inmigración, pero Sarmiento, a diferencia de Verdi, se basa más en la inmigración norteamericana como modelo de Nueva York y así. Y también dice que la patria debía regenerarse, y para ello es necesario educar a los habitantes y recibir inmigrantes. Sarmiento, la plata que tenía era la educación popular, la lucha por erradicar la analfabetización, y porque decía que para hacer ciertos trabajos manuales era necesario que la gente sepa leer, escribir, y que la migración con efecto de educar sobre nuestra pasión, no la instrucción primaria. ¿Qué pasó? Chicas, ¿qué pasó? ¿Me escuchan, chicas? Parece que no se pueden conectar, Sí, profe, profe. las chicas. Sí. Además, bueno, terminen de exponer y después les hago la devolución. ¿Cómo van a continuar con la exposición? Sí, ¿Vuelvo a compartir continúa, pantalla? profe. Sí, profe. Ahí vuelvo a compartir pantalla, listo. Ahí estamos.
¿Cómo seguimos, chicas? Vanessa, ¿seguís vos? En la 7, sí, profe, en la 7. ¿Sí? Sí, Ahí está. sí. Bueno, yo voy a hacer más que nada, profe, hablar de las ideas en cuanto a la educación que tenía Bartolomé Mitre. Si bien mis compañeras, creo que Camila, ella habló un poco, ¿no? Se refirió a Mitre, habló de Sarmiento, y yo lo que voy a hacer es más que nada, porque a mí me tocó el capítulo, bueno, yo voy a explicar lo que es un poco el capítulo 6 de Solari, y él engloba, digamos, todas las ideas en cuanto a la educación de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Bueno, Mitre, para Mitre la educación era condición de vida, era condición de vida, de orden y de progreso. ¿Por qué? Porque la educación dice que tenía una intervención estatal, tenía un sentimiento democrático, era una necesidad política para mejorar al hombre su vida social, física y moralmente. Él fomentó mucho lo que es la educación primaria, porque él señalaba que que la educación primaria era muy importante para impedir la ignorancia y que la masa bruta predomine, pero que a su vez también los colegios secundarios eran muy necesarios para consolidar esa educación primaria. Y aunque los colegios primarios en ese entonces formaban una minoría, o sea, habían pocos colegios. Otra de las ideas es, él también, él promulgó, digamos, la Constitución Nacional, digamos, tuvo que ver en esto. Como señaló mi compañera en el capítulo 7 de Arati y Mariño, acá decía que en el artículo 5, que la educación primaria es una condición indispensable para que las provincias gocen de su autonomía, y que correspondía dictar planes de instrucción. Él se preocupó mucho por lo que era la educación primaria de las provincias. Por eso es que él en el año 1863, él manda una circular que la dirige Eduardo Costas, que era su ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Él manda esta circular a las provincias porque él quería solicitar informes exactos de lo que sucedía en las escuelas. O sea, cuántos chicos asistían, si faltaban recursos, pero en ese entonces dice que solo 3 provincias respondieron a esta circular. Sarmiento, que en ese entonces era gobernador de San Juan, él afirmaba que la educación se encontraba en el nivel más bajo que se puede conocer, porque era de 15.000 niños, únicamente 643 concurrían a las escuelas. O sea que la obligatoriedad no había garantizado que todos vayan. No, no. La verdad que no, porque también ellos explicaban que eso también aparte dependía de los padres, de que si ellos, o sea, necesitaban o consideraban necesario que vayan. También otro gobernador que respondió fue el de San Luis, que le plantea que seguía funcionando una sola escuela,
que era una escuela de varones únicamente ahí en San Luis, que funcionaba con al menos 70 u 80 varones. Y siendo que había entre 7.000 a 8.000 niños en edad escolar. Un año más tarde dice que también responde La Rioja, y planteando también lo mismo, que había quedado en pie una sola escuela. Exacto. En toda esa provincia. Entonces, ¿qué hace Mitre? Mitre, él sale en auxilio de estas provincias, ni le concede subsidios. Él le concede subsidios para que estas provincias puedan, digamos, levantar la educación, hacer que la gente vuelva a optar por educarse. Pero todo esto se obstaculiza con la guerra del Paraguay. Dice que él, o sea, él había planteado mandar estos subsidios, pero con la guerra del Paraguay se había perdido mucho. Y entonces, ¿qué hace él? Él promete que después de que pase, digamos, de que termine todo esto con la guerra del Paraguay, él propone darles digamos, más dinero de lo que ya había dado. ¿Para qué? Para que pero él les planteaba que él le daba el dinero, pero que nadie se distraiga o sea, del fin, que era que se eduquen, que las escuelas vuelvan a funcionar. Acá, bueno, él dice que sancionó una ley, que eso no sé si las chicas lo tomaron, pero estaba en uno de los textos de Arate Mariño, donde él señaló, señala acá, en estos autores señalan que él promulgó la ley 356, que premiaba, dice, a las provincias que tuvieran al menos el 10% de población inscrita en las escuelas. Sí, y él planteaba que después de todo esto, de todos estos informes, él crea, dice, el Colegio Nacional, donde el gobierno era fomentar la enseñanza secundaria. Él planteaba que la escuela la primaria tenía que hacerse cargo de las provincias, y que de la escuela secundaria tenía que hacerse cargo la nación. Pero que esta sería una institución democrática y que sería accesible a todos los hijos del pueblo. Que sería una fuerza nacionalizadora para los vastos inmigrantes y no para una determinada clase social. Él decía que había que preparar a las futuras clases dirigentes de la democracia en formación. Por eso es que el 9 de diciembre de 1864 se crean colegios nacionales en Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta, pero que estos funcionaban en proporciones muy modestas, y que él prometía que con el tiempo y cuando mejorara la economía del país, iría incrementándoles, digamos, el fondo, ese subsidio que les había dado a la educación. ¿Por qué? Porque, como bien yo lo explicaba primero, los colegios no estaban funcionando como tendrían que ser, las instituciones habían sido destinadas para otras cosas, y a pesar de que él cree estos colegios en estos lugares, a todos les llevó un tiempo ponerlos en funcionamiento. Y el colegio que más alumnos tuvo fue el colegio de Salta. Los colegios nacionales tienen esa, ¿cómo podríamos decir? Esa función, según Mitre y la élite que lo acompañaba, son creados con el objetivo de que allí se forme la élite que va a gobernar después. Sí. Sí. Bueno, eso eran más que nada las ideas que Mitre tenía en cuanto a la educación, o sea, lo que él hizo durante su gestión como presidente. Bien. Después también, a la otra diapositiva, profe.
Ahí se está cambiando, ahí está. Bien. Después yo, aquí también, como les decía, en este capítulo de Solari, habla del pensamiento pedagógico y la acción educacional que tuvo Sarmiento, que la plantearon un poco mis compañeras también. O sea, Sarmiento fue muy importante, digamos, para la educación argentina. Mayormente, o sea, de lo que Sarmiento hizo por la educación argentina, ¿no? Él fue el creador de la Escuela Popular y del Magisterio Nacional. Él, antes de ser presidente, él ya poseía ideas educativas. ¿Por qué? Porque él toda su vida fue un educador. A los 15 años, él ya se inició como maestro, enseñando primeras letras a chicos y grandes en su San Luis natal. Aquí fundó también el Colegio de Santa Rosa, en donde se educaron distinguidas maestras femeninas. Él, durante su presidencia, impulsó la instrucción primaria como la grande obra de la generación presente. Decía que la educación primaria era corazón y patriotismo. Él también creó el colegio militar. Este fue creado con el fin de instrucción al ejército y a la escuela naval. Creó la Academia de Ciencias para explotar el territorio y las especies botánicas y minerales, con el objeto de investigar nuestra flora y nuestro subsuelo. Dotó a los establecimientos de enseñanza de material didáctico. Él dotó a las escuelas de gabinetes de física, laboratorio, colecciones de historia natural, creó las bibliotecas populares, ¿no? Pero él decía que había que fomentar, digamos, crear bibliotecas, pero no para que los chicos lean por leer, sino ponerle libros útiles a los niños, para que ellos no lean por leer. También fundó el cuerpo de taquígrafos, estableció la primera escuela de minas y las primeras cátedras de instrucción y cívica, y como bien lo dijo mi compañera también anteriormente, él contrató maestros norteamericanos para nuestras escuelas y especialistas extranjeros. Si bien para Sarmiento la educación fue una pasión muy dominante, por eso es que a él el Congreso de Panamá del año 1943 lo proclamó como primer educador de América. Exacto. Y él, como bien lo plantearon mis compañeras, él fue un hombre que trajo, digamos, muchos maestros, profesores extranjeros, ¿no? Él decía que la pedagogía extranjera era la mejor solución cultural para nuestro país. O sea que la influencia de la pedagogía extranjera nos ayudaría en nuestras necesidades culturales. Él de la influencia francesa sacó las bases de la política educacional de Norteamérica. Decía que la pedagogía norteamericana nos ayudaría a garantizar el éxito. Y para él, porque decía que había que sacar al país de la barbarie, había que modificarlo, civilizarlo, construir una nación de hombres libres, dándoles conciencia de sus derechos, de las costumbres del pueblo, preparándolos para el ejercicio de las virtudes sociales. Por eso es que él destacaba a la inteligencia. Decía que la inteligencia transformaba la fisionomía, y que la educación era la medida de civilización de un pueblo, y que por eso la educación, la escuela popular era muy importante. Él también destacó la importancia del maestro.
¿Por qué? Porque decía que el maestro era un agente civilizador, era un agricultor que estaba destinado a difundir lo que él sabía. Era el encargado de abrir las puertas cerradas al hombre naciente, de poner, digamos, al hombre en relación con el mundo, y él lo comparaba al maestro con el sacerdote, cuando decía que uno en el bautismo, el cura nos toca, uno en el bautismo, digamos, nos hacemos miembros de una congregación, y que el maestro, cuando tocaba al niño con el caudal de conocimientos, lo separaba de la creación bruta. Por eso es que el maestro era muy importante, porque él cumplía una misión sensibilizadora, pero que también el docente no podía, que necesitaba una preparación, digamos, eso es lo que él ponía, que el maestro necesitaba una preparación específica para enseñar. Por eso es que él funda la Escuela Normal del Paraná, porque decía que había que formar maestros competentes, capaces de cumplir satisfactoriamente su elevada misión. Exactamente. Sí, y a ver, bueno, otra cosa también, él, en cuanto a los castigos, él desterró, dice, los castigos corporales, porque dice que el niño sufriendo la acción de una fuerza, aprende a abstenerse y a usar esa misma fuerza con los demás. Entonces dice que era importante tratar al niño con una blandura, una suavidad, para que el niño, digamos, no sufra esa acción violenta, ¿no? Del maestro, que muchas veces lo oprimía y lo humillaba. Y en cuanto a los métodos de enseñanza, él reemplazó el deletreo por el método silábico, que eso creo que una de mis compañeras también lo mencionó. Uh-huh. A ver. Primero lugar, Después también en esta lección, profe, hablaba de José María Torres. Yo creo que sí, creo que fue Camila, ella, la de la primera lección, ella, porque están muy relacionadas en sí las lecciones, más que nada la lección 5 y la 6 de Arate y Mariño, están muy relacionadas con la lección 6 de Solari. Aquí habla de José María Torres, que él era uno de los maestros españoles que trajo Sarmiento, y que él actuó durante las presidencias de Mitres, Sarmiento y Avellaneda. También él tuvo que ver con la creación del kindergarten de Juana, que tuvo que ver con Juana Manso, que también lo habló una de mis compañeras. Uh-huh. Porque él defendió mucho al Instituto Nacional de Paraná, que estaba destinado al magisterio, ¿no? Porque él decía que la profesión del maestro requería de ser especial, era algo especial, que no se enseñaba por enseñar, que había métodos, que había que aprender formas de enseñarle a los chicos. Después, también lo menciona a Amadeo Jacques. Él tiene que ver más con la enseñanza secundaria. Él fue un profesor francés
que él planteaba que había insuficiencia en la educación primaria. Por ello es que él decía que había que suplir a la educación primaria con clases elementales en los colegios secundarios. Él se planteó más que nada en la secundaria porque decía que había que preparar a los jóvenes no para tal o para alguna carrera o tal profesión, sino que había que preparar a los jóvenes para formar hombres especiales, pero sí hombres listos y aptos para todos, a la que ellos se sientan inclinados o no. Y también se ocupó en cuanto a los exámenes, a los libros de texto de los profesorados, para destellar algunas instrucciones públicas que habían en esos entonces del favoritismo, la arbitrariedad y el fraude. Bueno, acá también un dato importante de Sarmiento era que él subvencionaba a las provincias a que construyeran escuelas con mobiliarios, con libros útiles y con dinero, ¿no? Para que puedan pagar a los maestros, pero que este dinero iba según la pobreza que había, digamos, en cada lugar al que estaba destinado este dinero. Bueno, eso sería todo en cuanto a las ideas de Sarmiento, a lo que Sarmiento hizo. Ahora yo les voy a hablar un poco de Nicolás Avellaneda, en cuanto a sus ideas y las acciones educativas que él tuvo. Avellaneda fue un continuador de la obra civilizadora de Sarmiento. Él creía que para afianzar la democracia era necesario difundir la cultura popular, la educación. Por eso es que esta era vital. Él fue ministro de Sarmiento. Él fue ministro de Sarmiento en el tiempo en que se multiplicaron las escuelas y se levantó el primer censo escolar. Por ello es que él después, cuando él antes de ser presidente, él plantea esas ideas que durante su gestión se crearon muchísimas escuelas como para que se vea lo que él hizo anteriormente por la educación. Él lo que hizo fue hacer un informe en donde la obligatoriedad escolar se diera en todo el país. Y también proponía construir el fondo de las escuelas, que bueno, que eso también lo hace Sarmiento, en cuanto a un fondo, que tendría que haber un fondo específico para las escuelas, porque la educación primaria era muy eficaz, digamos, para el pueblo. Pero para Avellaneda, él planteaba que la educación tenía que estar acompañada para estar completa de las bibliotecas, que se debía fomentar el hábito de la lectura, pero no el de leer por leer, sino que se convierta en un... Porque así nosotros el actual, que había que enseñar a leer y uno también tenía que leer, que había que leer para ser mejores. Él también sanciona la ley universitaria en el año 1885. Él planteaba que había que dejar todo lo demás librado a la acción del propio desarrollo. En cuanto a Avellaneda, se tomó al maestro José Manuel Estrada, que también habló una de mis compañeras, que, bueno, él fue un profesor del Colegio Nacional
y de la universidad y jefe del departamento de escuela de Buenos Aires. Y como lo dijo mi compañera anteriormente, él mantuvo sus ideas sus ideas en una definida posición religiosa. O sea, él definía, o sea, defendía la religión. Su visión fue educar al ciudadano. Decía que el hombre debía cumplir, ¿no?, con la educación, y que ésta tenía la misión de preparar al hombre, cultivando su inteligencia, a conocer lo general y especialmente en las directrices de la vida. Pero también para Estrada, él planteaba que la educación era una obra personal. Dice que los hombres se educan por sí mismos, para vigorizar sus fuerzas, para acentuar el carácter y adaptarse al ejercicio de las funciones morales. Pero también reconocía la poderosa y constante acción educadora que la sociedad ejerce sobre el hombre. Él combatía la idea de que la educación popular era un medio para transmitir conocimientos rudimentarios de leer y escribir. Para él la educación tenía una misión más elevada, planteaba, que era formar el carácter del pueblo, una misión que consideraba individualmente y se concretaba en la formación del carácter del niño. Él también defendió la obligatoriedad de la escuela y decía que obligando a educar a los niños, no estábamos violando ningún fuero doméstico. Él planteaba que solamente obligando a educar a los niños se limitaba a ser una función propia de proteger el derecho del niño, o sea, el derecho natural a ser educados. Y que la educación para Estrada debía tener un resorte en el deber. Él se mostró, dice, enemigo de los premios y planteaba que era eficaz la envidia y la idolatría para obtener la gloria. Exacto. Y yo creo que esto también, profe, en cuanto a los premios, era algo que Sarmiento tampoco lo tomó como bueno, digamos, Claro, ellos ven como premiarlo, que porque esas son los cosas chicos, que ya son como antiguas, por llamarlo así. Sí, como que, no sé, si los chicos como van que a la escuela. Sí, justamente eso, profe. Bueno, esto en realidad sería, es por eso, como yo decía, es como un englobe prácticamente de lo que mis compañeras vinieron planteando anteriormente. Bien, bueno, dejo de compartir pantalla para hacerles la devolución, así vamos, vamos cerrando. Chicas, a ver, esto que vos decías, Vane, lo que mis compañeras venían planteando, es que claramente acá no hubo un trabajo grupal, acá hubo una coordinación de qué va a decir cada una, y eso yo se los marco desde el primer año, esto no fue un trabajo grupal, chicas. Voy a dejar de compartir pantalla para que no quede grabado, que la estoy retando como Zapatero. Voy a dejar de grabar.